Y toda esta lección, hemos estado hablando acerca de la verdad presente en el libro de Deuteronomios. Y la lección que hoy nos toca repasar, la que estudiamos durante esta semana, es la número 10, dice, acuérdate y no olvides. Hay dos palabras que son contrarias porque acordarse es no olvidar y olvidar es no acordarse. El versículo para memorizar lo encontramos en Deuteronomios 9:7, que dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto. Desde el día aquel que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido, ¿qué cosa? Rebeldes a Jehová. Deuteronomios 9:7. El pueblo de Israel es un pueblo muy parecido, muy similar al pueblo de Dios de hoy, en el sentido que a veces que olvidamos las bendiciones que Dios nos da día con día y lo vemos tan natural que parece que fuese que algo Dios que tiene que hacer, pero en realidad pues todas son las bendiciones que Dios derrama. Dice aquí que nosotros a lo mejor hemos olvidado porque no hemos recordado o no hemos repasado o no hemos considerado lo más importante de su ley, de sus mandamientos, de lo que Dios ha hecho en el pasado por cada uno de nosotros. Y dice que un pueblo que se olvida de su pasado, pues está sujeto a cometer los mismos errores del pasado en el futuro. Así es que el pueblo de Dios vivía bajo la esclavitud de los egipcios. Eran siervos. Por eso dice Dios que acuérdate que yo te saqué con mano dura, con mano extendida. Te saqué de la esclavitud de los egipcios. Y durante pues ese trayecto de sacarlos de ahí de la esclavitud, quien lideraba, era Moisés, que pues él era un instrumento usado por Dios, ¿verdad? Dice que Dios a menudo le dice a su pueblo que recuerde todas las cosas que ha hecho por ellos, que recuerde su gracia, su bondad para con él. Y dice que gran parte del Antiguo Testamento consiste en los profetas insistiendo al pueblo que no olvidaran lo que el Señor había hecho por ellos o por el pueblo. Dice que lo más crucial para recordar era su llamado y el tipo de personas que serían si respondían a ese llamado. Lo que pasa es que a veces nosotros cargamos todo sin dejarle ninguna carga a Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no sabiendo que Dios nada más nos observa y nos dice que somos testarudos, que no entendemos, ¿verdad? Que pues con Él son más ligeras las cargas. Y esta historia que nos deja el libro de Deuteronomios, de este pueblo que lo sacó Dios con mano dura, con mano extendida. Este pueblo
era muy quejumbroso. Dice que lo más crucial para recordar era su llamado y el tipo de personas que serían si respondieran a ese llamado. ¿Cómo hacer para no olvidar que lo que Dios ha hecho por nosotros y no olvidar la intervención de Dios en nuestra vida? Dios está pendiente de cada uno de nosotros, está pendiente de su pueblo, ¿verdad? Y ahora, al igual que el pueblo de Israel, ahora está pendiente también de su pueblo, del Israel espiritual, aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Dios, a través de la historia, ha hecho pactos con su pueblo. Y nos lleva a Génesis, esta lección, a recordar el pacto que hizo esta vez con Noé y con esa generación que sobrevivió al diluvio. Acuérdense que Noé fue quien construyó el arca bajo la dirección de Dios, con los planos que Dios le otorgó de cómo construir el arca. Pero en un mundo donde jamás en la vida había llovido, no sabían lo que era lluvia. En un mundo donde construir un barco en un desierto, por decirlo así, era algo ridículo. Y soportar las burlas, las críticas de esos que se burlaban de Noé y de su familia, porque estaban construyendo algo que para ellos era insólito que lloviera, era algo fuera de lo común, porque jamás había llovido. La tierra producía por medio del rocío que estaba en la mañana, pero jamás llovía. Así es que cuando llegó el diluvio, ustedes conocen la historia, Dios dice que destruyó el mundo con agua. Pues todos los seres humanos, los animales, todos los seres vivos que no entraron en el arca, pues fueron muertos. Y solamente quedaron Noé y su familia y los animales que se subieron al barco. Y entonces nosotros conocemos las razones por las que fue este diluvio. Dice la misma Biblia, haciendo alusión a este tiempo, dice que el mundo en ese momento, en el tiempo de Noé, era gente que sus pensamientos eran continuos solamente del mal. Ni siquiera había un espacio que pensaran, pues bien, sino que todo designio del pensamiento era solamente de maldad. Por eso es que Dios decidió rehacer de nuevo este mundo y destruirlo por medio de un diluvio. Y nos menciona la lección que muchos científicos no creen que existió un diluvio y no creen tampoco en que la creación de este mundo se llevó a cabo en 6 días. Así es que esto es cuestión de fe, pero nosotros que estudiamos la Biblia, que conocemos a Dios, que Dios se ha manifestado así como se manifestó con el pueblo de Israel, que Dios nos ha librado de peligros, que le conocemos. Dice que Dios hizo un pacto con la familia y con Noé. Y este pacto era que jamás habría de destruir el mundo por medio de un diluvio. Y la señal de este pacto precisamente era el arco iris.
que hasta el día de hoy, en nuestros tiempos, podemos ver el arco iris. Y este es un recordatorio que nos hace saber que las promesas de Dios son perpetuas, son para casi toda la vida. Pues casi Dios no casi Dios, sino que Dios, sus promesas son reales, no son humanas como las nuestras. Y Dios está siempre recordándonos por medio del arco iris que no va a haber una destrucción más por medio de un diluvio. Así es que los que vemos ahora el arco iris es una manifestación de Dios todavía en nuestros tiempos, de aquel pacto que hizo con Noé y con su familia. Un pacto de amor, un pacto de misericordia, donde Dios cumple su promesa. Y a pesar de que vemos hoy en día muchas inundaciones y muchas cosas, que los presas salen de su cauce y todo, Dios ha prometido en su palabra que no va a destruir este mundo por medio de un diluvio. Así es que si nosotros cuando vemos un arco iris, debemos de pensar en este pacto que hizo Dios con Noé y con su familia. Y es importante, pues, recordar este concepto de las promesas de Dios, recordar las advertencias también de Dios y recordar la intervención de Dios en el mundo. A veces nosotros estamos pensando que Dios tiene tantas ocupaciones que no puede ver o no puede ver nuestras preocupaciones personales. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que Dios tiene asignado un ángel para cada uno de nosotros. Dice por ahí que la hermana Elena G. de que ese ángel guardián le lleva todos los días, hace un escrito de nuestra actividad que hicimos durante el día. Y ahí van nuestros actos buenos, nuestros actos malos, las cosas que hacemos bien, mal, y todo va a llegar. Entonces, claro que Dios se preocupa por nosotros porque nos asigna un ángel guardián y además tenemos acceso directo a él por medio de la oración. Y también nosotros podemos hacer oración intercesora por aquellas personas que nos lo piden, que están enfermas, que están en la cárcel, que están padeciendo alguna necesidad. El pacto que Dios hace a través de las generaciones es recordado por medio de este arco iris, que hizo un pacto de hace tiempo, de hace mucho tiempo, de antes, con la gente después del diluvio, ¿verdad? Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hasta el día de hoy, su palabra es fiel y su palabra es verdadera, ¿verdad? Y sus promesas también, al igual que Dios, es fiel y verdadero. Mucha gente argumenta que estas son las leyes de la naturaleza y que estas leyes están tan arraigadas a sí mismas que tienen ciclos que ni siquiera Dios puede cambiarlas. Pero no se olvidan de que Dios es el creador de la misma naturaleza. Se hizo mover el tiempo, el reloj del tiempo, retrasarlo, pues cómo no va a poder hacer tantas cosas. Y él debiésemos pues recordar cada vez que vemos un diluvio que Dios es fiel con sus promesas y con su pacto. Dice la lección acerca de los tiempos pasados. Bueno, es aquí
Pues lo ven ahí en la imagen recordar, ¿verdad? Recordar, dice acuérdate, no olvides. No, no sé si les ha pasado a ustedes que a veces como que nos desconcentramos, como que tenemos un momento de amnesia, o cuando no recordamos cómo nos dormimos y despertamos y no sabemos ni dónde estamos y ni qué horas son y dónde estamos. Aquí algo similar pasa cuando este pueblo parecía que tuviera amnesia, que no sabía si Dios lo dirigía. Sabían, pero pues parecía que no lo conocían, pues se habían olvidado. Acerca, dice, de los tiempos pasados, dice, los había redimido de Egipto con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y con mano poderosa y brazo extendido. Este pueblo fue muy quejumbroso. Ustedes recordarán que Dios los consentía de tal manera que sus ropas, su calzado, dice que duró con ellos el tiempo que duraron peregrinando por el desierto. Y durante ese tiempo ellos fueron quejumbrosos, porque cuando salieron de ahí a caminar por el desierto tiene muchas cosas hostiles. Por ejemplo, el calor, por la noche mucho frío, el intenso sol que hace que uno tenga, pues puede llegar a tener hasta desvaríos y insolación y pues tener mucha sed. Y entonces, cada vez que el pueblo le decía, oye Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si tenemos sed, estamos muriendo de sed. Preferían regresar a su estado de siervos, al estado de esclavitud, y no ver las bendiciones de Dios. Y era un pueblo, creo que era impaciente, no sabía esperar. Y eso me recuerda a mí mismo, que a veces yo también soy impaciente. Y tenemos que recordar los tiempos pasados. Esta lección a mí me ha hecho pensar cuando en julio de 1987 yo tuve un accidente, que ese accidente también se involucró más gente. Mi hermana Patti estaba embarazada de Lalo, mi excuñado Eduardo y dos amigos que llevaba yo conmigo. Y yo fui el más grave. Y muchos pensaban que yo no le iba a librar. Y yo, estando repasando esta lección, dice que no olvidemos los tiempos pasados en los cuales seguramente Dios ha intervenido. Y yo me acuerdo que quedé muy, muy delgado después de ese accidente. Me pasé 15 días en terapia intensiva y me pasé 15 días en piso y finalmente salí. Salí muy delgado, muy flaco, pero bendito sea Dios que Él tuvo misericordia de mí. Me regresó a la vida. Este pueblo de Israel, este pueblo que estuvo por mucho tiempo bajo el yugo de la esclavitud, era un pueblo que se había olvidado de Dios, se había olvidado de sus leyes, se habían olvidado de guardar los sábados, etc. Pero cuando salieron de ahí, este pueblo también era muy quejumbroso, tenían sed y Jehová le decía a Moisés, mira, toca la roca y va a salir agua.
Y nuevamente tenían frío por las noches. Oye, Moisés, ¿para qué nos sacaste de aquí? Vamos a morir de frío. Pues mejor nos hubiéramos quedado otra vez en Egipto, allá de siervos. Y muchas veces nosotros, parece que también, al igual que el pueblo de Israel, somos muy quejumbrosos con Cristo, con Dios, con Jehová mismo, porque también somos un pueblo que como que no nos tiene contentos Dios, ¿verdad? De ninguna manera. El pueblo también se llegaba la noche, tenían fríos, pero Dios les mandaba una nube como de fuego con calefacción y iban caminando y nos vamos a morir de insolación aquí. Pues Dios les mandaba una nube que fuera cubriendo el sol. Muchas cosas que ellos vieron con sus ojos. El mar rojo se abrió para que ellos pasaran. Muchas cosas que vieron, las maravillas y los milagros que hizo Dios ante sus ojos. Y Dios decía, les quería decir, no olviden. En otras palabras, Dios no solo hizo algo grandioso por ti, sino también lo hizo de una manera que debería ayudarte a recordar y nunca olvidar las grandes cosas que ha hecho por ti y por nosotros, por su pueblo. Dice, ¿qué cosas les pedía el Señor que recordaran y por qué eran tan importante hacerlo? Pues eso, cuando lo sacó de Egipto, lo sacó de esa esclavitud, de esa servidumbre, y que nuevamente ese pueblo conociera al Dios verdadero, al Dios único. Dios les decía, ¿cuántas naciones más grandes y más fuertes que ellos, y ellos un pueblo diminuto a comparación con las grandes naciones, y con la mano de Dios a su lado ellos podrían vencerlas? Muchas cosas que tenían que recordar, como les decía Moisés, ¿quién de los pueblos ha escuchado la voz de Dios, ha estado ahí cerca de Dios y está vivo? Nadie puede hacerlo y ustedes sí. Moisés hace un repaso a través de la historia, llegando a la misma creación. Allí pregunta al pueblo retóricamente si alguna vez en la historia algo similar a todo lo que hizo Dios por ellos. De hecho, les insiste que pregunten, es decir, que estudien por su cuenta y vean si antes sucedió algo como lo que ellos vieron. Mediante algunas preguntas, Moisés trató de hacerles entender por sí mismo lo que el Señor había hecho por ellos y, en definitiva, cuán gran agradecidos deberían estar con Él por los poderosos actos en su vida. De hecho, un hecho fundamental era la liberación de Egipto. Y luego quizás de alguna manera más asombrosa, cuando les habló en el Sinaí, lo que les permitió escuchar sus palabras en medio del fuego. ¿A qué conclusión quería Moisés que el pueblo extrajera de estas palabras sobre lo que Dios mismo había hecho por él? Bueno, Moisés dice que la conclusión a que él quería llegar era que guardaran su ley y los estatutos y sus mandamientos que les había dicho Dios ahí en el Sinaí. El Señor no hizo todas estas cosas sin ningún propósito. Él había redimido a su pueblo y cumplió su parte del pacto que estableció con él. Fueron liberados de Egipto
y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero aquí hay algo, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Dios hizo su parte, pero ellos pero su parte ahora se los llama a hacer la suya. Era simplemente, ¿qué cosa? Obedecer. Parece que nosotros, al igual que el pueblo, yo pienso que también somos rebeldes, porque a veces, a pesar de que conocemos sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, y decimos que le amamos, pero Dios nos dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Por eso dice, guárdate, para que no te olvides. En Deuteronomios, ahí del 9 al 23 dice, ¿qué les dice el Señor que hagan aquí? ¿Por qué esta advertencia es tan importante para la nación? Pues el pacto que pusieron por obra eran los 10 mandamientos y la advertencia contra la idolatría. Si hay algo que Dios le choca, le molesta, o quizás lo ponga de mal humor, no sé, es la idolatría. Dice, guárdate, o sea, ten cuidado. Es una advertencia que Dios nos hace. Es decir, no olviden lo que el Señor ha hecho por ustedes, ni el pacto que ustedes hicieron con Él. De estos dos versículos dice, ahí en este 9:23 dice, al comienzo dice, guardar y no olvidar. Lo que el Señor está diciendo, tengan cuidado de no olvidarse. El verbo guardaos también se utiliza en forma diferente en Deuteronomios 4:9, traducido como guárdate. Aparece en el Antiguo Testamento y significa tener cuidado, velar, preservar o proteger. Curiosamente, la primera vez que aparece en las Escrituras es incluso antes del pecado, cuando el Señor le dijo a Adán que guardase el jardín que él había dado. Bueno, aquí Dios quiere que no olvidemos, que tengamos cuidado. Dice, es decir, las obligaciones que tenemos nosotros hacia Dios. Es decir, debían ser conscientes de quién eran y lo que eso significaba en términos de cómo iban a vivir ante Dios, ante los demás hebreos, ante los extranjeros que había entre ellos y ante las naciones que lo rodeaban. Dios quería que su pueblo fuera un ejemplo, fuese un ejemplo ante las naciones, ante los extranjeros que vivían con ellos y ante los demás hebreos que van a ser las demás generaciones. Pero dice que en la parte otra de la lección dice que casi estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero pues a causa de su rebeldía, a causa de ser muy quejumbrosos con Dios, porque a lo mejor eran con Moisés, pero pues Moisés era el instrumento que Dios estaba usando. Esto nos hace pensar que nosotros a veces nos quejamos de nuestros líderes, ¿verdad? A lo mejor de los pastores, a lo mejor de los líderes de la misión, etcétera. Pero aquí realmente nosotros no nos estamos o criticando a los líderes, sino estamos más bien criticando a Dios o haciéndole reproches a Dios por medio de los líderes, porque quien ha puesto a los líderes, a los pastores, es Dios mismo. Dice aquí que leamos nuevamente Deuteronomios 4:9 y que veamos también Deuteronomios 6:7. Dice, pero concéntrate en la última parte donde habla de enseñarles a sus hijos y a sus nietos.
¿Qué tendría que ver eso con ayudarnos a no olvidar? Dios en el libro de Deuteronomios nos habla acerca de las leyes. Es un libro que habla de los pactos, habla de las leyes, de sus testimonios, de cosas que no debemos olvidar. Y aquí ya se usa la escritura porque los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Ya el hombre parecía que sí tenía amnesia, que se le olvidaban las cosas, como nosotros ahora en la actualidad. Entonces se usa la escritura y Dios escribe con su dedo los 10 mandamientos. Acuérdense que Dios es inmutable, no cambia. Sus mandamientos son perpetuos, permanecen ahora hasta en la actualidad. Y me imagino que van a seguir en la eternidad, en el cielo, en la patria celestial, ¿verdad? Entonces, si ahorita no podemos cumplir con sus mandamientos, pues no vamos a poder cumplirlos tampoco cuando vayamos al cielo, ¿verdad? Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón, todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso a veces nuestra responsabilidad como padres debemos enseñarle a nuestros hijos. Y nuestros hijos deben enseñarle a sus hijos. Acuérdense lo que dice en Deuteronomio, dice, las escribirás en tu mente y las repetirás yendo por el camino al anochecer, al amanecer, las pondrás ahí para que las veas y las recuerdes. Porque estas son porque esto es la ley, esto es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Dice que dice, ¿qué enseñan estas cosas a la próxima generación y a la siguiente? No solo sus hijos necesitan escuchar sobre estas cosas. Quizás lo más importante fuera que al contar y volver a contar las historias de lo que Dios ha hecho por ellos, el pueblo no olvidase esas cosas. Por lo tanto, qué mejor de de conservar el conocimiento de lo que el Señor ha hecho por su pueblo. De hecho, pues, dicen que la repetición es la madre de la enseñanza. Por eso, ustedes recordarán en aquellos tiempos cuando estábamos en la escuela, cómo que teníamos que repetir las tablas de multiplicar, ¿verdad? Y bueno, las repetíamos una y otra y muchas veces, hasta que ya el maestro, la maestra, creía que era suficiente y otro día hacía lo mismo. Bueno, la lección continúa y dice acá en la parte de miércoles y jueves, dice, comerás y te saciarás. Aquí dice que con esta historia, bueno, aquí hay una historia que dice que un dirigente de la iglesia que trabajó, en la Asociación General de los Adventistas, dice que duró 34 años, contó que muchos años antes, y su esposa, él y su esposa, después de haber aterrizado en un aeropuerto, habían perdido una maleta. Allí mismo dijo, junto a la cinta de transportadora del equipaje, y en público nos arrodillamos y oramos, pidiendo al Señor que nos la devolviera. Nuestro equipaje finalmente se perdió, pero dice que muchos años después sucedió lo mismo. Llegaron al aeropuerto por una maleta, no. Contó lo que pasó a continuación. No te preocupes, le dijo a su esposa, el seguro la cubrirá. Es decir, pues no debemos preocuparnos a veces por cosas que son muy materiales y eso del seguro la cubrirá, pues es que Dios está al tanto de todas las cosas y Dios sabe
lo que nos preocupa, aunque a veces las cosas no las entendamos, Dios está al tanto de todas las cosas. Dice aquí, ¿qué advertencia le está dando el Señor a su pueblo aquí? ¿Y de qué debería significar para nosotros hoy? Ahí en Deuteronomios 8, del 7 al 18. Dice, ¿de dónde venían y todas las bendiciones de Jehová que había dado? De no olvidar no olvidar a su Dios, a Jehová, para cumplir sus mandamientos. Dice aquí también, considera lo que les aportaría su fidelidad al Señor. No solo poseerían una tierra maravillosa y rica, una tierra en la cual no comeréis el pan con escasez, ni te faltará nada allí, sino también serían sumamente bendecidos en esta tierra, ovejas, vacas, oro, plata y cosas hermosas, es decir, se les daría todas las comodidades materiales que les brinda esta vida. Pero entonces, ¿qué? Se referían al peligro que siempre acompaña la riqueza, es decir, la prosperidad material. El de no olvidar que solo el Señor es quien te da el poder para hacer la riqueza. Y este comentario nos hace entender que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de mucha prosperidad, por decirlo así. O al menos a mí, a lo mejor yo me siento así, no sé. A la tierra que ellos iban a ir, iba a ser una tierra bendecida, donde fluía leche y miel, y el pan lo van a comer sin escasez, se van a tener abundancia. Pero había una advertencia, un peligro al cual se enfrentarían. Y ese peligro era que iban a olvidar al Señor, de quien es el que da el poder para hacer las riquezas. Muchas veces nosotros, yo esto me acordé un poquito acerca de los últimos episodios en la vida de Ezequías. Cuando Ezequías, Jehová le dice a Ezequías por medio de su profeta que arregle su casa y que va a morir. Y cuando Ezequías dice que voltea su rostro sobre la pared y le dice, yo no andaba en tus leyes, no he andado en tus caminos y he hecho lo recto ante tus ojos. Y dice que tal no salía el profeta de la casa de Ezequías, cuando Dios le dice, regrésate y dile a Ezequías que le voy a regalar 15 años más de vida. Pero cuando Ezequías se alivia de esa enfermedad, que quizás pudo ser una enfermedad terminal, pues muchos se sorprendieron de cómo milagrosamente ya estaba sano y querían verlo, y por eso vinieron algunos reyes a verlo. Pero cuando vinieron los de Babilonia, me imagino que venían con su séquito y el rey y todo eso. Él, en vez de presentarles al Dios que lo sanó, que le regresó de nuevo a la vida, él les enseñó sus riquezas, les enseñó sus armas de guerra, les enseñó el palacio, todo. Pero estos hombres, cuando vieron las riquezas, inmediatamente esas riquezas hicieron planes para que esas riquezas estuvieran allá en Babilonia. Que años más tarde, pues pasó, ustedes conocen la historia. Es decir, que nosotros somos propensos a olvidar
lo que Dios ha hecho por nosotros, máximo cuando estamos en este estado de prosperidad. Y muchas veces nos jactamos nosotros de que con las fuerzas de mis manos he hecho estas riquezas. Por eso tengo mi camionetota, por eso tengo mi casota. Y porque yo me he trabajado con la fuerza de mis manos, ¿eh? Ese peligro todavía existe en la actualidad. Y ese peligro es el que corría el pueblo de Israel. Quizás no al principio, pero a la medida que pasan los años y tengas todas las comodidades materiales que necesitas, olvidará su pasado, olvidarán cómo el Señor los condujo a través de aquel grande y terrible desierto. Y de hecho pensarán que fue su inteligencia, su talento, lo que les permitió tener tanto éxito. A veces nosotros conquistamos muchas cosas. Tenemos una licenciatura y luego a veces hacemos una maestría y luego un doctorado y decimos, ay, cómo soy inteligente. Gracias a mi inteligencia. Nos olvidamos de que Dios es el que nos da la sabiduría y la inteligencia. Dice, esto es precisamente lo que el Señor les había advertido que no hicieran. Y lamentablemente, en especial cuando uno lee los profetas posteriores, esto exactamente es lo que sucedió. Por lo tanto, en medio de esta prosperidad, Moisés les dice que recuerden que fue solo el Señor quienes hizo esto por ellos y que no se dejen engañar por las bendiciones materiales que Él les había dado. Siglos más tarde, dice el mismo Jesús advirtió en la parábola del sembrador acerca del engaño de las riquezas. Dice aquí que no importa cuánto dinero posee y no importa cuán dinero ni posiciones materiales tengamos aquí. Todos somos de carne y hueso y nos espera un hoyo en el suelo. Dice, ¿qué debiéramos decir esto acerca de los peligros que provienen de las riquezas? En el sentido de que la riqueza puede hacernos olvidar nuestra necesidad del único que puede librarnos del hoyo del suelo. El único que puede librarnos no solo de esta muerte, de la muerte eterna, es Dios. Las riquezas que acumulemos aquí no nos van a salvar, ni por muchas riquezas que tengamos aquí, no vamos a poder comprar la salvación. La salvación es individual de cada persona y no podemos chantajear o no podemos sobornar a los ángeles, a Dios mismo, a Jesucristo, a nadie, como lo hacemos aquí en la tierra, ¿verdad? A veces quien tiene dinero comete atrocidades y se burla de la ley porque puede comprar con el dinero a jueces, puede comprar con dinero a policías, etcétera. Pero la justicia de Dios no se puede comprar, ¿verdad? Y Moisés a través de Dios, Dios a través de Moisés le dice al pueblo que cuidado con este peligro. A donde iban a entrar, pues era una tierra bendecida por Dios, que Dios los llevaría ahí. Y nuevamente aquí Dios les dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte. Por lo tanto, Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Se habían olvidado de sus leyes? Sí, 400 años de esclavos ahí. ¿Se habían olvidado del día de reposo? Pues sí, ya las generaciones no conocían. Y si lo transformamos a este tiempo, yo me acuerdo cuando trabajamos en Estados Unidos, que salíamos
muy temprano antes de que saliera el sol y regresábamos cuando el sol ya se había metido. Es que nomás yo veía el sol cada los fines de semana o cuando estaba de vacaciones, ¿no? Pero cuando sale uno de trabajar de la labor o de los, y considero a los trabajadores que trabajan así jornal, salen sin ya nomás a descansar. Recuerdo mucho cuando los primeros trabajos que conseguimos ahí era de meter grava en 2 cubetas grandes, así como de pintura, una cubeta de pintura de hoy. Metíamos grava a una casa por debajo de un sótano. Todo el día hacíamos eso, es que acabábamos de la espalda. Yo cuando llegaba a la casa, a veces no cenaba y me quedaba dormido así en el sillón y así amanecía y decía, sí, pues parece que acaban de pasar 5 o 10 minutos y no, ya era otro día. Así cuando uno trabaja de tal manera así, no tiene tiempo de acordarse de eso. Eran siervos, estaban acostumbrados al látigo. Así es que dice aquí Jehová, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte, con mano extendida. Por lo tanto, Dios te ha mandado que también ahora guardes el día de reposo. Iban a gozar, después de 6 días de labores, iban a gozar de todo un día de reposo. Y en ese día de reposo lo debían aprovechar para estar en contacto con Dios. Iba a cambiar esa vida de esclavos, iba a cambiar grandemente. O sea, aquí iban iban a estar en armonía con Dios. Dios quería que ellos supieran quién era Dios, que a través que las promesas que hizo a sus padres en lo anterior, a él ahora estaban cumpliéndose, rescatando de la esclavitud, ¿verdad? Así es que para la iglesia de hoy, dice que la Pascua es un símbolo de la liberación que nos ha ofrecido en Cristo, porque nuestra Pascua es Cristo y fue sacrificado por nosotros. Por eso también nosotros a veces tenemos que hacer ese recordatorio, que esos ritos que Dios nos ha dejado, dice, haréis esto en memoria de mí, refiriéndose al rito de humildad y santa cena. Cuando nosotros hacemos la conmemoración del pan y del vino y recordamos que cuando participamos de la Santa Cena, Dios nos dice que su sangre, perdón, que su vino, que estamos tomando es su sangre y que el panecillo que estamos comiendo es su cuerpo, ¿verdad? Y debemos de participar de eso porque Dios dice que el que no participa no tendrá pues parte ya con él. Y esa es la Pascua, así como los egipcios, perdón, como los pueblos de Israel, celebraba la liberación de la cautividad, de la esclavitud. Ellos tenían ese recordativo. Y así como el arco iris que sale en la actualidad todavía cuando llueve, ellos deberían de recordar, acuérdate que fuiste siervo. ¿Ah? Nosotros, no solamente Dios nos ha liberado físicamente, a veces teníamos una adicción, pudiera ser a las drogas, pudiera ser a muchas cosas, que eso es pecado. Y Dios también dice que Dios nos ha liberado. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado, donde estábamos ahí. Satanás nos tenía agarrados ahí. Nos tiene agarrados así y no nos suelta, no nos quiere soltar. Pero al igual dice, acuérdate que eras un siervo, pero de Satanás, de la esclavitud del pecado. Y aquí dice que Dios nos da esa liberación a través de Jesucristo. Y por eso dice, acuérdate. Y ese recordativo, yo les decía que el pueblo que se olvida de su pasado tiene el peligro de cometer los mismos errores del pasado en el futuro.
de caer en los mismos errores. Por eso es un pueblo que no debe olvidar su pasado. No debía olvidar su pasado. Este pueblo peregrinó durante 40 años cuando estuvo casi a punto de entrar a la tierra prometida sin tener que pasar 40 años en el desierto. Toda esa generación fue sepultada en el desierto. Mismo Moisés dice, sube a la cumbre y ve desde ahí, porque tú no entrarás en la tierra prometida. Los planes de Dios para Moisés eran otros. Sin embargo, dice que el pueblo que entró fuese advertido por medio de Moisés que no cayera en los peligros del olvido, ¿verdad? Cuando ya estuvieran gozando de esas riquezas. Y nosotros a veces gozamos ahorita de la libertad, tenemos libertad religiosa. Podemos ir a la iglesia, podemos no ir, podemos cargar nuestra Biblia o no la podemos cargar, podemos expresar, decirle a la gente, podemos predicar donde nos permitan predicar, podemos cantar como nosotros con la rondalla que íbamos a cantar a los sepelios. Gozamos de esa libertad, pero ¿cuánto costó esa libertad? ¿Verdad? Muchos mártires para tener la libertad religiosa que tenemos ahora. Y dice Dios, nos hace una advertencia, no abusemos de la libertad que tenemos ahora, porque luego se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Nos olvidamos, yo me olvidé de aquel accidente y ahora con esta lección yo estuve reflexionando cómo Dios me liberó, ¿verdad? Yo ya le estoy platicando que fue en el 87, en julio. ¿Cuánto me ha dado Dios más que Ezequías, ¿verdad? Bueno, aquí dice, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, dice aquí que se les pide a estos creyentes gentiles que recuerden qué paralelismo encuentras con lo que se les dio, con lo que se les dijo a los hebreos en Deuteronomios, que recordaran también. Pues también a los gentiles se hace un paralelismo, aquí dice, ¿verdad? Que encontramos un paralelismo que pues a veces nosotros cuando gozamos de esa libertad, pues podemos abusar, podemos olvidar. Y aquí dice que la salvación es por medio de la fe. Y no es de nosotros, es un don de Dios. Y no podemos ser libres, no podemos salvarnos por las obras. Entonces, esto dice que por más obras que hagamos, no nos librará. La salvación solamente es por medio de la fe, y eso tampoco es de vosotros, aquí lo dice. Dice aquí, al igual que los hijos de Israel, no había nada en ellos que mencionara la aprobación de Dios. Era solo la gracia de Dios que les fue dada a pesar de que eran ajenos a los pactos de la promesa, lo que los llevó a ser quienes eran en Cristo Jesús. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente en los finales. Mientras no nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se revivirá nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos del Espíritu. Pues sí, este es un consejo que nos da la hermana Elena G. de White en el Deseo a todas las gentes, ¿no? Que deberíamos por lo menos reflexionar una hora en las
en la vida de Cristo, especialmente en las últimas cenas. Y esto, pues, al hacer esto, pienso que nuestra manera de ser, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver las posiciones sería muy diferente. Aquí dice, cuán grandes fueron la condescendencia y la compasión que Dios manifestó a sus criaturas descarriadas al colocar el bello arco iris en las nubes como señal de su pacto con el hombre. El Señor declaró que al ver el arco iris recordarían su pacto. Pero ahora se nos hace tan natural ver un arco iris que ni siquiera pensamos que hubo un diluvio, ni siquiera pensamos que alguna vez fue un pacto que hizo Dios con el hombre. Por eso aquí este es un recordatorio. No olvides, aquí nos dice, no olvides. Y la lección se trata de eso, que pues hasta el día de hoy, cuando hay un día lluvioso, podemos ver el arco iris. Eso debería decirnos a nosotros que Dios siempre está al pendiente de nosotros, se acuerda de nosotros. Él no necesita, lo dice la lección, que él no necesita de un arco iris. Él siempre está al pendiente de nosotros. Quien realmente necesita el arco iris somos nosotros, para que nos acordemos. A veces estamos tan enfrascados, tan inmersos en nuestras actividades de nuestro trabajo, de la vida misma, que cuando vemos el arco iris, ya por naturaleza sabemos que cuando llueve va a aparecer, pero no nos hace pensar que es la misericordia de Dios todavía. Bueno, esta ha sido la lección de este, ¿cómo se llama? Bueno, durante este trimestre es la lección número 10. Dice aquí que el Señor declaró que al ver el arco iris, Aquí dice, recordara su pacto. Esto no significa que pudiera olvidarlo, sino que nos habla en nuestro propio lenguaje para que podamos comprender mejor. Quería el Señor que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco iris que se extiende del cielo, sus padres les repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo había cambiado el arco y lo que había colocado en las nubes para acercarles que las aguas no volverán jamás a inundar la tierra. Así sería el arco iris de generación en generación, un testimonio de amor divino hacia el hombre y fortalecer su confianza en Dios. Bien, Elena G. de White nos hace este comentario y creo que, bueno, pues hay muchas cosas que a lo mejor se me pasan destacar de esta lección, pero creo que hemos destacado más estas dos palabras que son muy contrarias, que es el olvidar y el recordar, ¿verdad? Bueno, pues esta ha sido la lección. No sé si alguien quiere añadir algo o tenga algún comentario. Pues yo con esto termino.